Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Quiero que leamos Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, que dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria a Dios por su santa y poderosa palabra, la fuente de toda revelación de las cosas espirituales. Es la palabra de Dios. Allí se encuentran cosas tanto reveladas como ocultas al género humano. Pero por medio del Espíritu Santo podemos entender cosas que son determinantes para los que estamos esperando el rapto de la iglesia y para no dejarnos ni engañar ni alarmar por medio de los acontecimientos que están profetizados en la Biblia, porque ciertamente tienen que cumplirse porque es la palabra de Dios. Y una de las señales del fin es el surgimiento de la Unión Europea, porque es una señal profética del fin de los tiempos. Esta expectativa se basa en ciertos textos bíblicos y particularmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, que hablan de la aparición de un imperio formado por una coalición de naciones en los últimos días. Indudablemente, el surgimiento de la Unión Europea es el cumplimiento fiel de esta profecía que anuncia una bestia que sube del mar, y el mar espiritualmente representa pueblos, naciones y lenguas. La Unión Europea tiene características que la ubica en la unión de naciones, que serán la plataforma que va a presentar al anticristo al mundo como la esperanza para la crisis que ya se vive en el mundo, pero que para cuando esta bestia suba al poder, estará la crisis mundial en su punto máximo de ebullición. Y quiero que veamos esas características. La Unión Europea de diversas naciones, esta es la agrupación de una cantidad de países europeos, que es la coalición de naciones profetizadas en las Escrituras. Hasta ahora hay 27 naciones que conforman la Unión Europea. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Pero de estas naciones solo 10 serán los 10 cuernos de la bestia, es decir, las naciones que forman al antiguo imperio romano resurgido. Esta confederación de naciones o coalición de naciones europeas es la resurrección del antiguo imperio romano, y este bloque de naciones son parte importante en el desarrollo y el cumplimiento de las profecías de la Biblia, pues es la base, digamos, la plataforma política que va a elevar al anticristo al gobierno mundial. La estructura de la Unión Europea es, geopolíticamente hablando, el potencial para que aparezca un gobierno centralizado que va a dirigir el anticristo. La integración de las naciones de Europa, con todo su potencial tecnológico, económico, armamentista, es, junto con sus instituciones y este potencial, los músculos que van a sostener
al anticristo y serán tanto la puerta como el escenario que mostrará el gobierno de la bestia anticristo. Eso será para los últimos días de la humanidad. Sin duda que estamos en las vísperas de esos días. El que sea sabio tiene que atender las señales que se están cumpliendo para que busque a Dios y escape, porque esos días terribles se acercan. El resurgimiento del nuevo imperio romano proféticamente fue anunciado en los libros de Daniel y de Apocalipsis, en donde predicen la aparición de un poderoso imperio o de coalición de naciones en los últimos tiempos que le van a dar todo su poder y toda su lealtad al anticristo. Y de esas naciones, 10 serán sus aliados y pondrán a los pies del anticristo todo su poder, todas sus riquezas y serán su gran oficina, digamos. Entonces acá yo te voy a presentar algunos puntos claves que afirman que la Unión Europea es la plataforma para el gobierno del anticristo. Si vamos al libro de Daniel, notamos que se presta especial atención a las visiones de Daniel sobre unos reinos imperiales sucesivos mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en Daniel 2 y Daniel 7. Pero hoy nuestra atención debe estar en la cuarta bestia de Daniel 7, específicamente que representa al Imperio Romano. Y este moderno Imperio Romano se va a manifestar al final de los tiempos, juntamente antes del rapto de la Iglesia de Jesucristo, y será el preludio del fin de todas las cosas. Los 10 cuernos de esta bestia, como lo dice la misma palabra, son 10 reyes o 10 naciones que surgirán de este imperio romano revivido. Y si también vamos al libro de Apocalipsis, en este libro encontramos pasajes que hablan de una bestia que surge del mar. Apocalipsis capítulo 13, y una gran ramera sentada sobre muchas aguas y sobre 7 montes. Apocalipsis 17. Esto es la revelación profética de un poder político y religioso de los últimos tiempos que va a tener conexión con el antiguo Imperio Romano. Los 7 montes de Apocalipsis 17:9 se refieren a Roma, que es la única ciudad que está rodeada por 7 montes. Roma era conocida antiguamente como la ciudad de las 7 colinas, y la Biblia no tiene margen de error, es precisa, es exacta y es sabia. Estas 7 colinas son Palatino, el Aventino, Capitolio, Quirintal, Viminal y el Esquilino y Celio, 7 montes que rodean la ciudad de Roma. Allí en Roma es donde se encuentra el centro, la matriz de la mayor propulsión y propagación de la idolatría, del paganismo y de toda herejía en contra de Dios y su palabra. Entonces las Escrituras llaman a ese gobernante mundial el hombre de pecado, el anticristo, y su surgimiento ya fue profetizado en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, como también en Apocalipsis 13. Pero aparte de la persona del anticristo, también se refieren a ese moderno imperio romano renacido. Hoy lo vemos, ahí está. Entonces, ¿podemos identificar a este imperio romano revivido? Pues claro que sí. Para eso tenemos la Escritura y la dirección y revelación del Espíritu Santo. La Unión Europea es la precursora del gobierno del anticristo, porque la Unión Europea es la unión de naciones que tiene sus raíces históricas en el antiguo Imperio Romano y que tiene
las condiciones y la potencialidad para un gobierno centralizado. Y fíjense que con la creación de la Unión Europea, que al principio se llamó Estado Económico Europeo, se cayeron las fronteras de esas naciones de Europa. Son como una gran casa con un solo patio grande. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de esta unión de naciones. Claro, Dios ya lo determinó y tiene que ser así. El diablo las unió para sus propósitos, porque Satanás no se divide, sino que se une para lograr su obra tenebrosa, que es destruir la humanidad e impedir que la gente acepte a Jesucristo como su Salvador y Señor por medio de su santo evangelio. Hay unas características específicas de este imperio romano renacido que lo asocia con el antiguo imperio romano. Número 1, el poder político y económico. Este nuevo imperio romano, revivido, renacido, resucitado, tendrá una gran influencia a nivel mundial, como ya de paso ya lo tiene. Estados Unidos está perdiendo terreno, está perdiendo poder a nivel mundial, aunque no ha dejado de ser una potencia mundial. Por causa de su apostasía, Estados Unidos está perdiendo poder, está perdiendo vida, y por causa también de su degradación moral, cuando esta fue una nación que se fundó sobre las bases de la palabra de Dios y cuyos fundadores eran siervos de Dios que levantaron esa nación a base de oración, de la palabra y de confiar en Dios. Su moneda dice: en Dios confiamos. Pero eso ya no es así desde que sacaron a Dios, a la Biblia de la nación. Entonces reinó la maldad y el pecado a gran escala. Estados Unidos caerá por su inmoralidad, por su paganismo y por su libertinaje. Existen más de 360 templos, óigame bien, de adoradores de Satanás en Estados Unidos. Una senadora de Estados Unidos, yo la vi, rompió una Biblia y eso fue transmitido en vivo. Y muchas cosas que la hunden en el pecado y la hacen culpable delante de Dios. Pero vámonos de nuevo a la Unión Europea, que es el tema que tengo hoy. Hoy las naciones europeas, que en el pasado fueron casa de avivamiento, solo vemos escombros de lo que fueron un día. Fueron el escenario de grandes avivamientos y despertar espiritual. Aquí yo te presento algunas de ellas, destacando algunos movimientos importantes que se dieron en Europa. En el Reino Unido, lo que es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, en esa región se dieron grandes avivamientos. El primer gran despertar de avivamiento espiritual en Europa fue en el siglo XVIII, a través de John Wesley y George Whitefield, que influyeron en las colonias americanas y que dio su origen al anglicanismo en Inglaterra. ¿Y qué del avivamiento en Gales? Que desde 1904-1905, liderado por Evan Roberts, que tuvo un impacto profundo en las raíces de la sociedad inglesa, y ese avivamiento se extendió a otras partes del Reino Unido. Y también hubo grandes movimientos de avivamiento en Escocia, como la fundación de la Iglesia Libre de Escocia en 1843. Esto es historia que surgió a través de un gran fervor espiritual a causa de grande angustia. La Biblia dice en el libro de Oseas 5:15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia, ellos me buscarán. En Irlanda del Norte, allí se dio un gran avivamiento en 1859 que se extendió rápidamente por toda la región
Y en Suiza, amados hermanos, dentro de la Iglesia Reformada Suiza, allí surgió un movimiento de avivamiento que tuvo influencia en otras comunidades reformadas. Y recuerden que la Reforma nació en Alemania con Martín Lutero, 1517, y se extendió como fuego en paja seca gracias a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg alrededor del año 1440. Ya Dios venía preparando el camino para que ese avivamiento encendiera no solo a Europa, sino que continuara al resto del mundo. La imprenta sería, digamos, el moderno escribano de Dios, que iba a llevar la palabra por el mundo entero, traducido a todos los idiomas. Eso es lo que dio inicio al fin, porque la palabra de Dios sería predicada hasta el fin del mundo. Y Francia, algunas comunidades reformadas del sureste de Francia también fueron parte de los movimientos grandes de avivamientos. En Alemania está el pietismo alemán, eso es el siglo XVII y XVIII. Este fue un movimiento importante, hermanos, porque dentro del luteranismo se enfatizaba, que surgió del luteranismo, y este movimiento enfatizaba la experiencia, óigame bien, personal de la fe, la experiencia personal con el Espíritu Santo, y tuvo una gran influencia en otros países, incluyendo el avivamiento en Gran Bretaña y América, que fueron influenciados por este movimiento poderoso del Espíritu. Los avivamientos siempre trascienden las fronteras nacionales y tienen un impacto a nivel regional, incluso a nivel mundial. Estos países europeos, en el fervor de su avivamiento, enfatizaron la renovación espiritual y la expansión del cristianismo por el mundo. Fue el impulso a las misiones a nivel mundial. Las misiones surgieron de un gran avivamiento, y estos avivamientos generalmente fueron producidos en medio de crisis, de persecuciones, y fueron momentos duros en los cuales Dios se valió de unas cuantas personas para encender naciones enteras. Pero tristemente, la Europa de hoy es nido y plataforma de un cristianismo apóstata. ¿Dónde vemos eso? Bueno, lo vemos primero en la decadencia moral que ha llegado incluso hasta los altares de la iglesia del Señor, y también la vemos en la alianza entre el poder político y una forma corrupta de cristianismo que ya no predica el mensaje que trajo esos avivamientos grandes del Espíritu Santo. Avivamiento no es gritar, no es palmear, tampoco es tener cultos hasta la medianoche o hablar en lengua. Claro que no. Avivamiento es portar la gloria del Espíritu Santo que arrope las localidades e incluso la nación entera, como pasó con la vida de los apóstoles. El Espíritu Santo en Pablo derribó el poder del demonio de Diana. Quemaban los libros de magia públicamente. Los brujos, los ocultistas, eran tocados por el poder del Espíritu Santo en un solo hombre, Pablo. Eran bautizados por el Espíritu Santo. Hermano, eso está en Hechos, capítulo 19. Y en el versículo 11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, que era un apóstol del Señor. Esa es una de las señales y las marcas de un verdadero apóstol. No apóstol de nombre, de credencial, sino que en expresión, en experiencia, que quede evidenciado públicamente ese ministerio apostólico. Incluso una muchacha endemoniada, llena de un demonio de adivinación, poseída por este diablo de adivinación, fue liberada por el Espíritu Santo a través de Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 18. Usted dirá, pero eso fue en el pasado.
Reinhard Bonnke, el evangelista alemán que dedicó 35 años de su vida a predicar en África, murió hace como 2, 3 años atrás, quizás 4. Dios usó a Reinhard Bonnke para traer un despertar a todo un continente encadenado por el diablo, por el ocultismo, por el vudú, por los diablos de Changó, Batalá, Yemayá y todos esos emperadores del infierno que tienen a África encadenada. Y más de 79 millones de africanos aceptaron a Jesucristo. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. No bulla, no llegar a casa sudado. Eso es avivamiento. Transformar vidas, impactar naciones, impactar pueblos. Eso es avivamiento. Otras características del Imperio Romano es la persecución de los cristianos evangélicos. Y les digo en el nombre del Señor que se aproxima un tiempo de tribulación y persecución para los verdaderos seguidores de Cristo en Europa y en el mundo entero. Y eso es lo que sucederá a nivel mundial bajo este régimen satánico del anticristo cuando se manifieste este hombre de pecado. La figura del anticristo se considera una figura clave para el funcionamiento y la dirección de este imperio en sus etapas finales. Me refiero al imperio del anticristo que estará allí condensado en Europa, sobre todo sostenido por 10 columnas, 10 naciones poderosas, porque es portador de un gran liderazgo alimentado por el poder engañador de su padre Satanás. Dice Daniel que el anticristo será un rey altivo de rostro. Rey representa su liderazgo. Es un reino que él viene representando, el reino de las tinieblas. Bendito el Señor. Y Satanás le dio su poder, su trono y gran autoridad. Pero nosotros los que predicamos el reino de Jesucristo, el Señor también nos dio su poder, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio a la sangre de Cristo, nos dio su nombre, el nombre de Jesús, y nos dio el poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a toda nación. Por eso es crucial estudiar los pasajes bíblicos en su contexto original y entender el público al que fueron dirigidos y los géneros literarios que se usan en el libro de Daniel y Apocalipsis, que son géneros proféticos, que es profecía apocalíptica. No todas las denominaciones o estudiosos bíblicos interpretan el surgimiento del Imperio Romano como la plataforma del gobierno del anticristo. Este tema debe ser, como es tan delicado, debe ser abordado con autoridad, pero a la vez con humildad, y evitar el dogmatismo en la interpretación de detalles proféticos que son mayormente simbólicos, ya que la Biblia misma nos advierte que en los tiempos del fin habrá mucha especulación de estos temas. Lea Mateo 24:36. Entonces, el estudio de estas profecías, además de anunciar los días del terror que vienen sobre este mundo perdido y rebelde a Dios, óigame, nos confirma, nos afirma, anuncia la fidelidad de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, para con los suyos. Y las mismas escrituras sirven para que estemos preparados espiritualmente para el regreso de Jesucristo, independientemente de cómo se desarrollen los eventos futuros. Todo dice que Cristo viene ya. Cristo está a la puerta. Está a la puerta el Señor. Espiritualmente podríamos, si Dios lo permitiera, oír los pasos del Señor que vienen por su esposa amada, por su novia, por su santa iglesia comprada a precio de sangre y que lo espera con amor, que tiene la esperanza viva en su corazón. Aparecerá también, hermano, como señal, una moneda única mundial. Y eso está anunciado en la profecía
Esto implica un control económico mundial, es decir, que esta moneda única será una herramienta de control mundial en manos del anticristo y propulsado por su imperio del mal. Entonces, todas las monedas nacionales van a desaparecer. El dólar, la libra esterlina, todas las monedas porque serán eliminadas y esa moneda única que aparecerá facilitará un control centralizado de las finanzas a nivel global. Un sistema de moneda digital global podría permitir un surgimiento detallado de todas las transacciones y así eliminar la privacidad financiera. Eso traerá un rastreo y una vigilancia mundial. Esa moneda única que aparecerá será moneda única mundial. Va a crear dependencia y sumisión al nuevo y único sistema de orden mundial, porque la necesidad obligada de usar esta moneda, porque es la única moneda mundial para cualquier transacción y para participar en la economía, es lo que obligará a las personas a someterse a las demandas del sistema controlado por la bestia, por el anticristo. Es decir, que este sistema monetario único será su método para esclavizar al mundo entero. Entonces es crucial recordar que Apocalipsis es un libro altamente simbólico y obviamente apocalíptico. Muchas de sus imágenes no deben interpretarse de manera estrictamente literal. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y sé que este tema es un tema que ha generado diversas interpretaciones y por lo tanto es un tema que depende de la verdadera revelación e iluminación del Espíritu Santo. Daniel, profeta, dijo que los entendidos entenderán. Pero en resumen, esto está ligado a un sistema económico mundial que va a aparecer al final de los días, antes del rapto de la iglesia. Esa es nuestra bienaventurada esperanza, que no vamos a estar acá en la tierra cuando este ser infernal se manifieste como el gobernante del mundo entero. Y yo les aconsejo a no caer en especulaciones sensacionalistas, que se ocupe más bien en anunciar todas estas cosas que pronto se van a manifestar en la tierra para que el pueblo de Dios esté alerta y para que los perdidos, por favor, por misericordia, hermano, tengan la oportunidad de escapar de esos terribles días de juicio que vendrán sobre el mundo entero. Nada de esto sorprende a quienes conocen la palabra de Dios. Sabemos que todo esto es cumplimiento fiel de la palabra del Señor. Necesitamos estar preparados espiritualmente, despiertos en el Espíritu, fervientes en la oración y viviendo en el temor de Dios, guardando su palabra. Hay ya muchos prediciendo estos eventos, poniéndole fechas, y todos los que lo han hecho han quedado como falsos. Por eso entiendan que nuestra responsabilidad es el enfoque en la preparación espiritual para exhortar al pueblo a estar vigilante espiritualmente y a afirmarnos en la fe en el Señor. Vean que ya se está implantando el chip, que es un ensayo, hermano, para la marca de la bestia. Hay una conexión entre la tecnología actual y la profecía bíblica sobre la marca de la bestia. Este es un tema que genera mucha discusión y diversas interpretaciones, por eso vamos a analizarlo desde una perspectiva bíblica y tecnológica. Primero, el texto bíblico clave está en Apocalipsis 13, 16 al 18, que dice: y hacía que todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de la bestia es número de hombre y su número es 666. Este pasaje describe un tiempo futuro donde una bestia impondrá una marca en la mano derecha de las personas o en su frente, sin la cual no se va a poder comprar ni vender. También se menciona el número de esta bestia, que es el 666. La tecnología de los microchips implantables es el prototipo de la marca de la bestia que pronto se va a implantar obligatoriamente en la Tierra. Los microchips implantables a veces se colocan en la mano o en la frente, aunque esto último es menos común en la actualidad. Ahora, ¿cuál es la excusa de la implantación actual del microchips? La finalidad del uso de estos microchips es para realizar pagos, transacciones comerciales, bancarias, identificaciones y almacenar información personal. Esto, para cuando llegue el gobierno de la bestia, será la base de datos que va a controlar a todas las personas a nivel mundial, y sin este no podrán comprar ni vender sin esa marca. Entonces, este sistema de identificación y transacción basado en microchip va a permitir el control total sobre los individuos de la Tierra. El microchip le dará al anticristo una especie de omnipresencia, porque todos estarán vigilados, monitoreados desde los satélites que gravitan en el espacio. Aparte de que el anticristo, óigame bien, va a contar con soplones en todos lados, incluso en cada casa, en cada familia, que van a denunciar a quienes no acepten el gobierno de la bestia y su marca. Será un tiempo de una total carencia de sentimientos. El anticristo va a sembrar el odio y la persecución. Bendito el Señor. Es cuando se cumplirá la palabra que dijo Jesús, que padres entregarán a los hijos, hijos a los padres, y se matarán unos a otros. Es importante tener en cuenta lo siguiente sobre la tecnología actual. El uso actual de los microchips implantables son muy limitados hasta ahora y se implantan con el consentimiento voluntario de las personas, o sea, que no se impone la implantación del chip bajo pena de muerte a quien no lo reciba. Esos chips se utilizan para el acceso a edificios, a bóvedas de bancos, a dependencias gubernamentales donde existe información clasificada o secreta, el almacenamiento de información médica. Incluso hay millonarios, hay magnates que se han implantado chips para ser localizados en caso de ser secuestrados. Hasta ahora no existe actualmente ninguna imposición global o generalizada para la implantación de los chips, pero eso vendrá, será obligatorio, y el que no lo acepte será decapitado. La funcionalidad de los chips actuales aún no abarca completamente la capacidad de realizar todas las transacciones económicas a nivel mundial de manera exclusiva, pero pronto ese será el objetivo de este dispositivo, es decir, hacia allá se dirige la humanidad. La implantación masiva de microchips en humanos acabará con la privacidad, con la libertad individual, y será la forma impuesta de abuso de poder de Satanás a través del anticristo, como pasó con Nabucodonosor o como lo pasó con los Césares, que utilizó su poder para esclavizar a la gente. En el libro de Apocalipsis
No todas sus descripciones deben interpretarse de manera literal. La marca está relacionada no solamente con la lealtad al anticristo, sino también con la lealtad y la adoración a un sistema ideológico que impondrá el anticristo. Hay de los que se queden en el rapto de la iglesia. No les espera nada bueno. La aceptación de la marca de la bestia en Apocalipsis será un acto deliberado de adoración y también de sumisión a la bestia y a su imagen voluntario. Apocalipsis 13:15, es decir, el adorar a la bestia es equivalente a adorar al diablo. Y no sería algo que se va a recibir de manera accidental o sin conocimiento de su significado. Lo van a aceptar porque los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, rechazaron a Cristo. Entonces los va a dominar el poder engañoso, satánico del anticristo, que los va a arrastrar junto con él, el falso profeta, Satanás, sus demonios, sus ángeles caídos y todos los que están perdidos en el infierno, los va a arrastrar hasta el lago de fuego y azufre. Entonces, la profecía de la marca de la bestia será en un futuro, será durante el reinado de la bestia y del falso profeta. Pero quiero decirle que los microchips actuales, porque se están implantando, no es la marca de la bestia, sino un ensayo para cuando el día señalado por Dios en las Escrituras llegue. El diablo está haciendo su trabajo de hacer que la humanidad vea este sistema de identidad tecnológico como un avance de la ciencia y no como la venida de un sistema de control que va a esclavizar al mundo entero y se convertirá en un sistema de control total a nivel de toda la humanidad, a nivel del mundo entero. Así que abran los ojos porque el escenario mundial se está preparando para recibir al anticristo. Por eso debemos mirar las condiciones y las tendencias mundiales en este día de hoy como una trompeta de alerta que está sonando para la iglesia, para que recuerde que el fin ha llegado y que la bestia está preparada para asumir el poder. Pero nosotros nos vamos antes. Nosotros también debemos estar preparados. El diablo tiene que esperar su momento. Hay unos pasajes bíblicos fundamentales que anuncian estas cosas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Este pasaje es crucial. Pablo habla de una apostasía que es una gran rebelión contra la sana doctrina que precederá a la venida del Señor y la manifestación del hombre de pecado o inicuo, es decir, el anticristo. Y también menciona un poder que lo detiene, que debe ser quitado primero de en medio antes que este inicuo se manifieste. En Daniel capítulo 7 y capítulo 8, allí las visiones de Daniel describen reinos y líderes futuros, incluyendo una cuarta bestia con características particulares y un cuerno pequeño que se levanta con gran poder y blasfemia contra Dios. Este cuerno pequeño, amados hermanos, ustedes saben, es el anticristo. Dios me tiene hablando estos temas. No tengo otro tema. Mi tema es Cristo viene. Santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Apocalipsis capítulo 13, allí se describe el surgimiento de dos bestias que ejercen un gran poder, gran autoridad y engaño en la tierra. La primera bestia recibe autoridad y adoración mundial y la segunda bestia, que es el falso profeta, promueve la adoración de la primera bestia y establece la marca y obliga a las personas a que adoren la señal de la bestia. Dice que hará una estatua de la bestia y la bestia hablará y engañará al mundo. Imagínese usted que los muñecos que hoy no hablan, mire cómo tienen al mundo arrastrado. ¿Cómo será cuando ese muñeco empiece a hablar? El mismo Satanás, por la boca de ese ídolo, de esa estatua, de esa imagen que el anticristo hará, que sea erigida por la ideología y la implante y por la
colaboración del anticristo para que el mundo lo adore. ¿Cómo será? Bendito el Señor, que Dios nos levante y que Dios nos ayude. Ese será un binomio infernal, el anticristo y el falso profeta. La primera bestia es el anticristo y la segunda bestia, usted sabe, es el falso profeta, pero la primera bestia es el anticristo y su imperio del mal, su imperio infernal. Primera de Juan 2:18, allí Juan el apóstol habla de la venida de muchos anticristos. Y eso sugiere que habrá precursores y un espíritu de anticristo antes de la manifestación del anticristo final. Entonces, el aumento del abandono de la fe cristiana tradicional, la prohibición de la prédica del evangelio, el bloqueo a que las misiones evangélicas, a que los hombres y las mujeres de Dios lleven el mensaje, la proliferación de falsas doctrinas y el sincretismo religioso son el cumplimiento de la aparición de la apostasía que Pablo mencionó en 2 de Tesalonicenses 2:2. Se manifiesta el secularismo y el humanismo como una señal del fin de los tiempos.